Por el partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario, maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. Por el partido Movimiento Laborista San Luis Potosí, contadora pública Ana Luisa Mayorga Martínez, propietaria. Presente. Por el partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, maestro Mauricio Rosales Castillo, propietario. Presente. Buenas tardes a todos. Por las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario, diputada Cecilia Senyase Ochoa Limón, suplente. Por la primera minoría, diputada Bernarda Reyes Hernández, propietaria, diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, suplente. Por esta Secretaría Ejecutiva, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales, 9 representaciones partidistas y ninguna del H Congreso del Estado, teniendo un total de 16 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias, secretario. Atento a lo señalado y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente, en uso de la voz, el secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día, y toda vez que el artículo 58 del Reglamento de Sesiones de los Organismos Electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto, será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura del documento circulado y evitar realizar la solicitud al abordar el punto. Gracias, secretario. Si las personas presentes no tienen inconveniente en esto, por favor, haga la dispensa en los términos planteados. Con gusto, consejera presidenta. Pregunto a las y los consejeros electorales en votación económica si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y el proyecto de acuerdo circulado con el mismo, el cual corresponde al punto 3, y de esta manera entrar de lleno al estudio del mismo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad la dispensa, consejera presidenta. Muchas gracias. Por favor, secretario, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias. Queda a la consideración de todas y todos ustedes el orden del día circulado. Al no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el punto 3 del orden del día. Antes de continuar, me permito informar que se ha integrado a los trabajos de esta sesión el representante de Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza. Bienvenido. Buenas tardes. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí del 23 de agosto de 2024, dentro del expediente TESLP/JDC/98/2024 y su acumulado que propone el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Bien, se presenta el presente proyecto de acuerdo, donde se da cuenta que con fecha 7 de agosto de 2024, mediante acuerdo CG 2024-AGO/331, se dio cumplimiento a la resolución incidental de incumplimiento de sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 2 de agosto dentro del expediente SMJDC 417-2024. En dicho acuerdo, este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
aprobó expedir y notificar constancias de asignación de regidurías de representación proporcional a favor de las ciudadanas Beatriz Adriana Urbina Aguilar y Laura Yadira Quintana Valladares, postuladas por el Partido Movimiento Ciudadano para la integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Dicho cumplimiento fue controvertido por el ciudadano Jorge Alberto Zavala López ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro del expediente TESLP JDC 98-2024 y su acumulado, el cual recayó una sentencia con fecha 23 de agosto de 2024 con los siguientes efectos. 1. El agravio del ciudadano Jorge Alberto Zavala López hecho valer dentro del expediente señalado se consideró fundado. Los agravios del ciudadano Pablo Sendejas Follo hechos valer también en el expediente señalado se declararon infundados e inoperantes. 3. Se modificó parcialmente el acuerdo CG 2024-AGO 331 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la resolución incidental de incumplimiento de sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2 de agosto de 2024 dentro del expediente SMJDC 417-2024, específicamente en lo que hace a la integración definitiva del Ayuntamiento de San Luis Potosí. 4. Se modifica la asignación de la regiduría 14 en favor de la fórmula número 1 de la lista de regidurías de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, encabezada por el ciudadano Jorge Alberto Zavala López y su suplente, el ciudadano José de Jesús Becerra Rodríguez. 5. Con excepción de lo anterior, quedan intocadas las demás asignaciones realizadas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la conformación definitiva del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con base en el Acuerdo 331 aprobado. 6. Para dar cumplimiento a lo anterior, se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que en un término no mayor a 48 horas contadas a partir de la notificación proceda conforme a lo mandatado. Y se ordena al Consejo Estatal Electoral que una vez realizado lo anterior, de manera inmediata lo haga del conocimiento del Tribunal Electoral. Bajo ese orden de ideas, este Consejo General procede a realizar los ajustes ordenados por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. Primeramente, es necesario el reconocimiento relativo a que en el lugar 01 de la lista de regidurías de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, para integrar el Ayuntamiento de San Luis Potosí, se encuentra la fórmula integrada por los ciudadanos Jorge Alberto Zavala López y José de Jesús Becerra Rodríguez, así como respecto de determinar la integración y conformación final del Cabildo de San Luis Potosí con las personas que lo integrarán. Por lo que, derivado del ordenado por el Tribunal Electoral y toda vez que fueron expedidas constancias de asignación de regidurías de RP para la integración del Cabildo, de conformidad con lo aprobado en el Acuerdo Consejo General CG 2024-YUN 321 de fecha 9 de junio de 2024, a favor de las ciudadanas Alejandra Hermosillo Reyes y Cintia Berenice Macías Martínez, este órgano colegiado considera necesario dejar sin efecto las mismas y en consecuencia expedirlas a favor de los ciudadanos Jorge Alberto Zavala López y José de Jesús Becerra Rodríguez. En base a lo anterior, se propone el presente proyecto de acuerdo a consideración de este Consejo General. En cuanto a los resolutivos, establece el segundo. Este Consejo General resuelve modificar la integración definitiva del Ayuntamiento de San Luis Potosí, específicamente en lo que se refiere a la regiduría de representación proporcional 14 para otorgarle la fórmula 1 de la lista de regidurías de representación proporcional postulada por el Partido de la Revolución Democrática, integrada por los ciudadanos ya mencionados. Este Consejo General aprueba dejar sin efecto las constancias de asignación de regidurías de RP emitidas a favor de las ciudadanas Alejandra Hermosillo Reyes y Cintia Berenice Macías Martínez. Cuarto, este órgano aprueba expedir y notificar las constancias de asignación de regidurías a favor de los ciudadanos Jorge Alberto Zavala López y José de Jesús Becerra Rodríguez. Quinto, se instruye al secretario para que realice la entrega de las constancias de representación proporcional a dichos ciudadanos y en el resolutivo sexto se establece la integración definitiva del Cabildo de San Luis Potosí con la modificación aquí expresada en el presente proyecto de acuerdo. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación a este proyecto. No veo intervenciones. Entonces, secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Un gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales.
En votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera Presidenta, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Muchas gracias. Vi levantada la mano del representante del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes a todas y todos. Una breve intervención a propósito del punto que se aprobó el día de hoy. Comentar que realmente solo solicitamos lo que la justicia, vía el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pues restituyera lo que legítima y legalmente correspondía al Partido de la Revolución Democrática, respecto de su derecho de autodeterminación para definir el acceso a los cargos públicos que se postularon en la elección anterior. Sí tuvieron que pasar varias semanas para lograr este objetivo que jurídicamente y administrativamente pudo ser concretado en muchísimo menos tiempo. Sin embargo, y atendiendo al punto que hoy se aprobó, es necesario dirigirme a las y los perredistas del estado de San Luis Potosí, así como a quienes decidieron confiar en este proyecto político. A todos ustedes, decirles que es muy significativo que el PRD haya logrado la regiduría de la capital potosina, ya que desde ese espacio seremos ejemplo y demostraremos que hay calidad en la representación política. En tiempos tan difíciles como estos, en donde se avecinan tormentas que amenazan con destruir las instituciones y la democracia en México, resulta imperativo que el PRD en San Luis Potosí se mantenga como la fuerza política viva que defenderá siempre las disposiciones constitucionales y luchará por los ideales y principios que nos dieron origen y que hoy, desgraciadamente, vuelven a tener vigencia dadas las lamentables circunstancias políticas y sociales. Hago un paréntesis para pronunciarnos en contra de la reforma judicial que iniciará un camino de no retorno, en el cual la cooptación de los órganos jurisdiccionales nos conducirá indudablemente a la terrible realidad que vive el pueblo venezolano. Asimismo, establecer nuestro profundo rechazo a la sobrerepresentación que el oficialismo tendrá en el poder legislativo. El poder puede corromper, pero el poder absoluto pudre. México no debe correr ese riesgo. Hacemos un llamado a las fuerzas de oposición real a organizarnos de manera responsable y autocrítica para detener el cataclismo que se aproxima. A todas y todos quienes participaron bajo las siglas del PRD, a quienes obtuvieron espacios de representación, pero específicamente a quienes en las urnas manifestaron su voluntad votando por el PRD, estén seguros que continuaremos trabajando, recorriendo y escuchándolos. El próximo paso será constituirnos como partido político local, para mediante ello seguir siendo la alternativa que tanto necesita San Luis Potosí. Como siempre lo hemos dicho, nunca ni un paso atrás. Democracia ya, patria para todas y para todos. Muchas gracias. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 46ª sesión de tipo extraordinaria, siendo las 12:20 del día 27 de agosto del año 2024, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.